Hola, buenas tardes, jóvenes caficultores. ¿Cómo están? El día de hoy ya estamos hoy martes 14 de octubre. Pues el tiempo va volado, la verdad, y nosotros aquí en Jóvenes Caficultores seguimos y pues traemos cada día un tema nuevo que es de importancia para la caficultura, ¿no? Y por eso traemos también personas expertas en este tema. Hoy tenemos la clase sobre enfermedades de importancia económica en el café. Entonces, en esta clase vamos a abordar cuáles son esas principales enfermedades en el cultivo de café. Y también vamos a ver un poco del manejo y el control que se debe hacer en cada una de estas enfermedades. Sabemos que se pueden comportar diferentes, entonces hoy traemos a un experto. Él es un profesor, me dio clases a mí en la universidad, en la ERT, y él es fitopatólogo. Tiene un doctorado, entonces para nosotros pues es un gusto tener al profe Cristino Melgar aquí impartiéndonos esta clase el día de hoy. Y jóvenes, saludos especiales a todos los que nos están viendo en las diferentes plataformas, en YouTube, Facebook y Telegram. Y también pues ahí en el chat está disponible para que nos puedan comentar desde dónde nos están viendo. Y saluditos especiales desde ya, ¿verdad? Y ahí el chat va a estar habilitado para las preguntas, las vamos a estar abordando al final de la clase. Ahí vamos a dar un espacio para que ustedes puedan hacer esas preguntas que tengan al profe o alguna duda que les haya quedado de otras clases relacionadas al tema de enfermedades. Entonces ahí vamos a estar nosotros pendientes de esas preguntas. Bueno, por ahí nos dicen en el chat, saludos desde Panamá, saluditos Julio Rodríguez y a todos los que nos ven en las diferentes plataformas. Y recuerden llenar su asistencia, les vamos a estar compartiendo el enlace por el chat para que puedan registrar la clase del día de hoy. Ahí está, sencillo registrar. Y recordarles que si no se inscribieron en el curso, es importante que lo hagan porque ahí es donde obtenemos toda la información que requerimos para que les pueda llegar el certificado una vez finalizamos el curso integral del año 2025. Y bueno, ahí en el chat nos siguen comentando. Saludos desde Matagalpa, Nicaragua, desde Panamá, nos dicen por ahí, desde Santa Ana, La Paz, Honduras. Saluditos a todos y bienvenidos jóvenes a su clase número 7. Llevamos 7 clases, son 40 clases, recuerden, no se pueden perder ninguna. En todas traemos pues algo nuevo para ustedes y algo muy interesante que ustedes lo pueden aplicar en la caficultura o en su día a día. Bueno, yo no quiero quitarle más tiempo a nuestro profesor invitado el día de hoy, el profesor José Cristino Melgar. Y como les digo, pues para mí me siento muy orgullosa de tenerlo por acá porque él, pues, me dio clases en este tema de manejo de plagas cuando yo estaba en la U. Así que bienvenido, profe, y qué gusto tenerlo aquí en Jóvenes Caficultores. Bueno, Adelante. muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, me escuchan, Sí, le ¿verdad? escuchamos. Sí. Ok. Bueno, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Como les decía Rosa Amalia, yo soy fitopatólogo, esa es mi especialidad. Inicialmente soy agrónomo. Eh, Mi mayor experiencia está en cultivos como cacao, banano, pero también he tenido algunas actividades profesionales e incluso personales en el cultivo del café. Quizá ya en el tema específico de café como tal, como cultivo, pues no es tanto mi especialidad, pero sí la parte de enfermedades en general. Y pues el cultivo de café siendo pues un cultivo muy importante, pues es casi un requisito, una exigencia que los estudiantes pues puedan tener algunas pinceladas de lo que es enfermedades en el cultivo del café y eso pues se daba en las clases que estuve impartiendo en Costa Rica. Eh, Habiendo dicho eso, pues vamos a entrar ya a hablar un poquito más de lo que de lo que tenemos para el tema de hoy. En primer lugar, el cultivo del café es un cultivo importante en Honduras y en muchos otros países tropicales, especialmente en Latinoamérica. Estoy enfocando la importancia del café desde tres puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista económico. El café es un rubro muy importante. En el caso de Honduras es el principal rubro agrícola. El café constituye alrededor del 30%. Eso puede variar dependiendo de años, hay varios factores, pero alrededor de un 30% del Producto Interno Bruto agrícola.
Si hablamos del Producto Interno Bruto total del país, el café representa alrededor de un 4% de ese producto. Entonces, como podemos ver, es un cultivo muy importante en el país desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social, igual tiene mucha importancia. Este es un cultivo o un rubro en manos de muchos pequeños y medianos productores, en la mayoría de ellos, en el caso de Honduras, pues nacionales. Y además de eso, pues estos productores se benefician, pero además de eso, el cultivo, el manejo del cultivo, la producción del café es una fuente de trabajo permanente y mayormente temporal, pero especialmente en las épocas de cosecha, donde se da empleo a muchas personas y representa un ingreso para las familias hondureñas muy importante en una gran parte del año. Adicionalmente, también representa una importancia ecológica y aquí sí lo podemos ver desde dos aristas. Desde empezando por la parte positiva, pues es un cultivo, en la mayoría de los casos, un cultivo bajo sombra, con vegetación que sirve de huésped o de hospedero, mejor dicho, de una gran diversidad de organismos, desde aves, otros tipos de vertebrados, mamíferos, insectos y una gran variedad de hongos, bacterias. Entonces es un ambiente, es un entorno muy diverso desde el punto de vista ecológico. Entonces eso pues es algo relevante en el cultivo del café. En algún momento, específicamente por un problema de enfermedades, se estuvo o se impulsó el café a plena luz, sin sombra, pero a pesar de que se tuvieron resultados positivos en cierta forma desde el punto de vista de producción, sí generaba ciertas incomodidades desde el punto de vista ecológico, ¿verdad? Porque se estaba perdiendo el hábitat de muchos organismos, especialmente algunos organismos migratorios que en épocas del año migran del norte hacia Centroamérica, Suramérica y después en el futuro o después de esa migración hacia el sur, miran hacia el norte y usaban estas zonas cafetaleras como puntos de descanso. Entonces se volvió otra vez a impulsar, a promover, a motivar a los productores el cultivo de café bajo sombra. Y esto pues tiene muchas ventajas. Eso es desde el punto de vista positivo. También en algunos casos, pues en nuestros países también se habla mucho de la deforestación para actividades agrícolas, incluyendo el café. Incluso ahora hay algunas exigencias de algunos países, Europa y Estados Unidos eventualmente, donde se va a pedir certificación de que no se ha causado deforestación para la producción de ciertos rubros. En el caso del café, pues sí, se ha hablado mucho de deforestación para siembra de café, y entonces sí ha tenido ese puntito ahí también. Sin embargo, pues en general yo creo que eso va a depender mucho de nosotros cómo manejemos la situación ecológica. Yo creo que en general, pues la mayoría de los productores o los que estamos involucrados en esto del café, pues estamos conscientes de que debemos de causar el menor impacto económico. Y en este caso, tal vez un agregadito más, no solo es la parte de producción en sí, en el campo, sino también la parte de manejo que se da post cosecha, que también ha tenido algunas críticas ahí desde el punto de vista ecológico, pero en general, pues yo creo que son más los aspectos positivos que los negativos. Entonces, la importancia del cultivo, pues yo la estoy enfocando en esos tres aspectos, el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto ecológico. Siguiente, por favor. Bueno, ya enfocándonos más en la planta, en el cultivo, el café es una planta de la familia Rubiácea. Esta es una familia de plantas relativamente grande. Dentro de esa familia está el género Coffea, que es el género al cual pertenece el café que cultivamos. En nuestros países, especialmente Honduras, la principal especie es arábica, pero también hay otras especies de café que se cultivan en diferentes regiones del país. Entonces,
El nombre científico como tal sería Coffea arabica, que incluye el género y la especie. Siguiente. Les decía que esta familia pues contiene una gran diversidad de especies, más de 14.000 especies en 600 géneros, y solo para mencionar algunos géneros importantes que de repente conocemos que pertenecen a esta familia. El género Ixora es una ornamental, normalmente aquí en Honduras la conocemos como Virginia. Hay diferentes especies de Ixora, incluso muchos de ellos diferenciados por color de flores, por tamaños de hojas, diferentes características, pero eso es una planta perteneciente también a la misma familia del café. La siguiente. Otra especie es gardenias ornamentales. De hecho, la mayoría de estos géneros que voy a mencionar son ornamentales, que también está dentro de la misma familia de las rubiáceas. Siguiente. Y también otra es la musaenda, que es una planta tropical. Ahí tenemos una fotografía de una musaenda y es algo interesante porque eso que vemos ahí de color, como en este caso rosado, no es en sí la flor, ¿verdad? Son hojas modificadas, pero la flor es una estructura un poco más pequeña que está dentro de esas hojas modificadas. Pero también la musaenda es otra planta que pertenece a la a la familia de las rubiáceas, que es a la cual pertenece el café. La siguiente. Bueno, y ahora enfocarnos ya más, todavía más específico en el tema de este día, que es enfermedades del cultivo del café. Para hablar de enfermedades del cultivo del café, vamos a iniciar definiendo lo que es una enfermedad. Una enfermedad, en el caso de plantas, es cualquier mal funcionamiento como resultado de una irritación continua o de un daño continuo, ya sea por un patógeno o por un factor ambiental. Y esto resulta en el desarrollo de síntomas. En la fotografía ahí podemos ver unas plantas de café. Tienen diferentes daños ahí. Quizá el más evidente es la defoliación. Son plantas, algo no está funcionando bien ahí. Puede ser por sequía, que sería un factor ambiental. Puede ser por alguna enfermedad que ha causado defoliación. Pero al final el punto es que es una planta enferma, es una planta que no está funcionando bien. Algo está funcionando en forma inadecuada en esa planta. Entonces, eso es lo que definimos como enfermedad. Y ahí hay que tener ese cuidado porque al tomar esa definición como enfermedad, pues muchas veces nos inclinamos a pensar solo en patógenos, pero también hay casos de factores ambientales, de toxicidades por productos que por definición serían enfermedad también, solo que no son transmisibles, no son contagiosos, pero están incluidos dentro de lo que es una enfermedad. Entonces, como vemos ahí en la definición, esta irritación continua resulta en el desarrollo de síntomas. Y aquí podemos pasar a la siguiente diapositiva para hablar un poco de eso, de ese tema de síntomas y signos en este caso. Dos términos importantes en el caso de enfermedades. Cuando muchas veces nos piden información, que vamos a comprar un producto, nos preguntan qué síntomas o pueden preguntarnos qué signos tenemos de la enfermedad para, de acuerdo a eso, darnos alguna recomendación o llevamos una muestra para diagnóstico. Igual nos preguntan qué síntomas y qué signos. Y entonces nos encontramos con la pregunta de qué es un síntoma y qué es un signo. En este caso, pues vamos a definir los dos términos. Y para eso estamos usando una hoja de café con una enfermedad y en la cual podemos ver ejemplos de los dos términos, de un síntoma y de un signo. Un síntoma es lo que la planta expresa como resultado de una enfermedad. Y aquí la clave está en que es lo que la planta expresa, o sea, lo que vemos en la planta y que nos hace saber de que es una enfermedad. Dentro de ejemplos de síntomas tenemos amarillamiento, ¿verdad? Un amarillamiento o una clorosis. Ese es un síntoma. Es un tejido con algún problema de clorofila, alguna deficiencia de clorofila, para decir algo. Ese es un síntoma. Una mancha.
que puede ser una mancha clorótica o una mancha necrótica. Una mancha clorótica sería una mancha amarillenta, una mancha necrótica sería una mancha de tejido muerto. Y el ejemplo que tenemos ahí en la pantalla a la izquierda es una hoja de café con una mancha amarillenta. Si lo vemos en el caso de la roya del café, que ya vamos a hablar más despuesito, en unos minutos, en el haz de la hoja, en la parte superior, normalmente lo que vemos son manchas cloróticas, manchas amarillentas. Y ese es un ejemplo de síntoma. Otro ejemplo de síntoma sería una marchitez por falta o por deficiencia de agua. Puede ser por exceso de agua también o por otros factores, por un ataque de un patógeno. Al final es deficiencia de agua. La marchitez es una deficiencia de agua. La pudrición es otro ejemplo de síntoma. Hemos hablado de clorosis, marchitez, pudrición, desarrollo de tejidos anormales o deformaciones de tejido. Son ejemplos de síntomas. Muerte de la planta es un ejemplo de síntomas. Entonces son expresiones de la planta. Eso es un síntoma. Ahora enfoquémonos en signo. Signo es estructura del patógeno o del agente causal de la enfermedad. Ya no estamos hablando de la planta, estamos hablando de el agente causal, en el caso de hongos o de otros organismos que pueden verse asociados a una enfermedad. En este caso, siempre usando la hoja de café, si a una hoja de café en el haz le vemos manchas amarillas y la tornamos hacia el envés, en el envés vamos a ver un polvillo amarillo o anaranjado, que es el caso que tenemos en la derecha. Entonces, ese polvillo anaranjado o amarillo que vemos en el envés ya no es un síntoma, ese es un signo. Esas son estructuras del patógeno causante de la enfermedad. Entonces, esporas serían ejemplos de signos. Cuerpos fructíferos, lo que vemos en madera que está pudriéndose, que las sombrillas que llamamos los hongos, los mismos hongos que nos comemos en las pizzas o en otros alimentos, esos son signos de una enfermedad o de un organismo causante de la, de la enfermedad. Entonces, síntoma es la expresión de la planta, signo sería la estructura del agente causal de la enfermedad. Y así pues, podemos hablar de síntomas y signos de una enfermedad. En muchos de los casos, normalmente lo que tenemos más a disposición en el campo son los síntomas. Bueno, sí, siguiente. Bueno, ya habiendo hablado un poco de qué es una enfermedad y qué es síntomas y signos, vamos a hablar un poquito de las enfermedades del café. En general, las plantas son afectadas por cientos de organismos, la mayoría. El café no es una excepción. Cientos de organismos, hongos, bacterias, virus, fitoplasmas, nemátodos, pueden ser causantes de enfermedades. Sin embargo, también es una generalidad que de esos cientos de organismos, solo unos pocos, uno, dos, tres, cinco, son de importancia económica, ¿verdad? En determinados sitios o en determinadas circunstancias. En el café es bastante similar y en nuestro caso, en nuestros países, normalmente cuando hablamos de enfermedad del café casi siempre nos enfocamos en roya. ¿Verdad? Hay otras enfermedades importantes, pero al final es la roya la más importante. Entonces, dentro de las enfermedades en café, pues la roya es la más importante a nivel mundial y pues históricamente así ha sido la roya. Esta enfermedad es causada por un hongo y el nombre científico lo tenemos ahí, es Emileia bastatrix. El hongo es un basidiomyceto del orden Uredinales. Todos los agentes causales de royas pertenecen al orden Uredinales. El Emileia es uno de ellos. Entonces, la roya es la enfermedad más importante. Sin embargo, tenemos otras ahí. Yo he puesto algunas ahí como antracnosis causada por especies de Coletotricum, Coletotricum gloeosporioides, Coletotricum coffeanum y otras por ahí que pueden causar antracnosis en café. En nuestro medio también en algunas zonas más frescas y húmedas, ojo de gallo causada por Mycena citricolor o citricolor, Mycena citricolor, que es un basidiomyceto también, al igual que Emileia. Mal causada por Pelicularia.
Mal del tayuelo en la etapa de viveros, en algunos casos pueden presentarse problemas de mortalidad de plantas causada por esta enfermedad, conocida como mal del tayuelo o dumping off. Y aquí normalmente es un complejo de organismos. Los más importantes casi siempre son Rhizoctonia, Pythium, Fusarium, Phytophthora. Y pueden haber otros ahí, incluso algunas bacterias, pero normalmente estos cuatro son los más comunes asociados a mal del tayuelo. Fumagina en frutales, forestales y especialmente en cultivos perennes también puede ser un problema causado por un ascomiceto conocido como Capnodium. Es otra enfermedad que puede presentarse en café. Este es un ascomiceto y normalmente esta enfermedad o este problema está asociado a plagas, ¿verdad? A insectos chupadores que atraen hormigas de las heces azucaradas que excretan, atraen hormigas y estas hormigas diseminan el hongo y eso es lo que vemos en las plantas, en las hojas y en la fruta, ¿verdad? En café en algunos casos puede presentarse, no sé qué tan frecuente, pero puede presentarse. Entonces, estas son las enfermedades, algunas de las enfermedades. Podemos hablar de otras, como comentar, como mancha de hierro, algunas cercósporas, derrite, que es una foma también, y crespera, que es una bacteria, Xylella fastidiosa. Sin embargo, pues vamos a hablar un poquito de estas que tenemos ahorita aquí en la pantalla. La siguiente. Bueno, vamos a hablar un poquito de roya. La roya del café es causada por, les decía, por Emileia bastatrix. Esta es la enfermedad más importante. En el caso de Honduras, que es donde tengo algún poquito de información más sobre esta enfermedad. Es la enfermedad más importante, y no solo en Honduras, en otros países, pero en el caso de Honduras, en algunos años ha causado pérdidas hasta del 30%. Es difícil dar un dato bien exacto de los porcentajes de las cantidades de pérdidas causadas por esta enfermedad, pero para poner un ejemplo, un documento de tesis de un trabajo que se hizo en Zamorano hace unos años. Se hablaba de que en general las pérdidas en el cultivo del café, creo que en el 2013, 2014, fueron alrededor de $600 millones en pérdidas por diferentes factores, incluyendo precios, pero y de ahí enfermedades. Pero de esos $600 millones, alrededor de $200 millones estaban asociados a daños por roya, o sea, la tercera parte. Esta es una enfermedad muy, muy importante. Se ha trabajado mucho en manejo de la enfermedad y pues creo que en cierta forma hemos aprendido a convivir con ella. Yo siempre comento que en el caso de Centroamérica, el caso específico de Centroamérica, yo creo que en lo que respecta a café tenemos mucho que agradecer a la roya. La roya llegó a América en los 70 a Brasil y a partir de ahí empezó a expandirse hacia el norte. Y en esos momentos, en los 70 y antes de los 70 en Centroamérica se cultivaba el café, pero prácticamente era una de cosecheros nada más. No había mucho, los rendimientos eran bien bajos, los cultivos eran mal manejados. Entonces, básicamente la gente solo iba a cosechar café. Cuando la roya empezó a expandirse, todo el mundo se preocupó y pensó que era el fin del café. Y lo que sucedió fue todo lo contrario, porque en los diferentes países, Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, en el caso de Centroamérica, empezaron a trabajar mucho más en investigación en los institutos del café, a investigar la parte de manejo cultural, a investigar la parte de manejo genético. Y a partir de ahí, los caficultores empezaron a preocuparse por fertilizar, por regular sombra, por sembrar variedades mejoradas y como resultado de todo eso, pues la región ahora es uno de los principales productores de café del mundo, ¿verdad? Y eso fue básicamente y en gran medida forzados por la roya, ¿verdad? Porque si no se hacía eso, pues sí, el café iba a desaparecer como cultivo en la zona. Entonces yo creo que eso nos obligó a mejorar nuestras prácticas en el cultivo del café. Entonces, la roya es causada por este hongo. Hasta ahora, el único hospedero que se conoce de este patógeno es el café. No,
algunas diferentes especies de café, pero dentro del género Coffea no hay hospederos conocidos o hospederos alternos en otras plantas, ¿verdad? Entonces, eso es quizá un factor que juega a nuestro favor, ¿verdad? Porque no hay malezas, al menos hasta ahora, conocidas que pueden ser hospederas. Entonces, ayuda un poco en la parte de manejo. Los síntomas y signos de la enfermedad. Eh, los síntomas principales son manchas cloróticas en el haz de las hojas. Es una enfermedad mayormente foliar, puede afectar tejido joven también de las ramas, de las bandolas, pero básicamente es una enfermedad foliar. Las royas, y en este caso la roya del café, son parásitos obligados, los patógenos viven de tejido vivo, muy, muy poco pueden alimentarse de tejido muerto, necesitan el tejido vivo. Entonces dañan mucho la hoja. Eso pues causa defoliación. Cuando la hoja se ve muy afectada, cuando hay muchas infecciones en la hoja, al final la hoja termina cayéndose. Que la defoliación en este caso es un mecanismo de defensa de la planta, ¿verdad? Para eliminar tejido enfermo. La defoliación, en el caso del café en la hoja, en el envés podemos ver pústulas anaranjadas asociadas con las manchas cloróticas que vemos en el haz. Si en el haz vemos una mancha clorótica y damos vuelta a la hoja, exactamente debajo de esa mancha clorótica, lo que tenemos son pústulas. Y ahí lo que tenemos son miles o millones de esporas. Normalmente son esporas conocidas como uredosporas, que son diseminadas mayormente por viento, pero puede ser por salpique de agua, puede ser por insectos o incluso nosotros mismos cuando andamos caminando en el campo podemos estar diseminando, pero mayormente por el viento. Entonces estas pústulas naranjadas son signo ya porque serían estructuras del patógeno. Al afectar el follaje, causar defoliación o reducir el área fotosintética en las hojas, resulta en una reducción de rendimiento. La planta baja su rendimiento tanto en cantidad como en calidad. Muchas veces la planta pues mantiene su fruta ahí, pero la calidad se reduce y esto pues al final resulta aparte del costo del manejo, resulta en un efecto económico para el productor. Eventualmente, si no hay un manejo adecuado, la planta puede morir, ¿verdad? Porque aparte del estrés de la cosecha, el estrés de la roya, entonces la planta puede llegar al extremo de morir. O si no muere, queda como una planta improductiva, sin follaje. Bueno, siguiente. Y esto es lo que hablaba de estas. Esta es una hoja, la misma que habían mostrado anteriormente. Esto es el haz de la hoja, la parte superior de la hoja. Y lo que tenemos ahí son manchas cloróticas o manchas amarillentas. La siguiente. En esta tenemos la misma hoja, pero en el envés. Y estas son las pústulas, lo que llamábamos pústulas. Allí hay una mancha clorótica bajo la pústula también. Pero las pústulas en las pústulas se mantienen o viven o permanecen o se producen miles, millones de esporas, conocidas como uredosporas, que son esporas asexuales estas, que son diseminadas por el viento, ¿verdad? Esto es importante. Ahora, ¿por qué será que esto se desarrolla en el envés y no en el haz, las pústulas, las estructuras del patógeno? Y esto tiene que ver con factores ambientales. En vez de la hoja es la parte que está protegida, especialmente la que no está expuesta a luz solar. Muchas de estas estructuras, esporas, son sensibles a luz solar, a la radiación ultravioleta que hay en nuestra luz solar que recibimos. Entonces, es un mecanismo de protección del patógeno, ¿verdad? Si estas se producen, que se producen también, ¿verdad? Sí se pueden producir en el haz, pero están más expuestas a radiación y esto causa problemas de mantenimiento de la especie, digamos, en este caso del hongo. Entonces, tiene que ver eso. La otra es la parte de humedad también, que le favorece en el envés de la hoja. Entonces, eso es signo en el envés de la hoja, conocida como pústula, que consiste en uredosporas. Siguiente.
Cuando estas hojas empiezan a desarrollar una gran cantidad de manchas y de pústulas, eventualmente la mayor parte de la hoja está amarillenta, entonces se cae. La misma planta elimina la hoja. Es un mecanismo de defensa de la planta. ¿Esto qué sucede? Que entonces la planta tiene menor área fotosintética. Al tener menor área fotosintética, reduce su rendimiento. Y puede ser, como tenemos la fotografía ahí, caída de la hoja, eh, puede ser que mantenga la fruta y el grano ahí, pero se reduce la calidad también. Entonces hay una madurez desuniforme, ataque por otros organismos y entonces la planta está bien debilitada. Entonces al final, a mediano y largo plazo, pues es un problema muy difícil de manejar y que causa un impacto importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de producción. Siguiente. En cuanto a manejo de la enfermedad, sobre roya voy a hablar un poquito de manejo. Las otras enfermedades solo las voy a mencionar porque al final hablo en términos generales de manejo, pero en cuanto a la roya, voy a hablar un poquito de manejo. Importante en el manejo, y esto es algo que casi nunca se pone ahí cuando se hacen recomendaciones de manejo, pero es el monitoreo. Estar monitoreando la situación en lo que respecta a roya, qué tanta incidencia tenemos, qué tanta severidad. En este caso, al ser una enfermedad diseminada por el viento, nos enfocamos más en la parte de incidencia, qué porcentaje de nuestro follaje está dañado. Entonces es importante estar monitoreando. La regulación de sombra es importante, tengamos o no tengamos la enfermedad. El cultivo del café, pues es un cultivo normalmente bajo sombra. Sin embargo, hay que regularla, que no haya un porcentaje tan alto de sombra, que no haya mucha sombra, porque esto causa problemas de ventilación, causa problemas de entrada de luz y causa problemas de humedad también que favorecen el desarrollo de la enfermedad, de esta y de otras enfermedades. Entonces hay que regular la sombra. Eso, hablando de regular de sombra, estamos hablando de las plantas que están sobre el cultivo del café, pero también podas o recepas o cuando hay altas densidades de plantas ayudan. En algún momento se tienen que hacer para renovar la plantación, para revitalizar la plantación, eh, hacer podas también para bajar un poco la presión y para que la planta mantenga su vigor. En el caso de Roya se ha trabajado mucho con fungicidas y vamos a comentar un poquito sobre eso también, sobre los fungicidas. La fertilización es un factor muy importante. Comentaba que antes de la llegada de la roya aquí en los 70, pues casi nadie fertilizaba café, ¿verdad? Ahora pues se fertiliza. De hecho, creo que en algunos casos se sobrefertiliza. Aplican cantidades increíbles de fertilizante. Pero bueno, la fertilización apropiada, fertilización balanceada es importante. Una planta vigorosa es una planta más resistente, una planta que puede tolerar más ataques de roya y de otras enfermedades, incluso de plagas. Resistencia genética. En la mayoría de nuestros países tenemos institutos que trabajan en mejoramiento genético del café. En Honduras, pues lo hay, en Costa Rica, en Guatemala y se ha trabajado con eso, los productores están usando, aparte de que también hay algunos materiales que han sido introducidos de otros países, ¿verdad? Entonces la resistencia genética ha jugado un rol muy importante en, en, en el manejo de la roya. Aquí más que todo, materiales que son tolerantes a la enfermedad. Siguiente. Bueno, en cuanto a manejo, hablábamos del monitoreo. Es importante hacer muestreos o estar revisando la finca. Y esto, aquí hay un ejemplo de lo que sería un muestreo. Yo creo que esto, pues cada país tiene sus propias regulaciones cómo hacerlo. Esta no es, este es un ejemplo nada más, pero ya ustedes pueden consultarlo en sus países o incluso aquí en Honduras, pero este es un ejemplo de monitoreo. Si tenemos una finca, realizar una caminata, puede ser en zigzag, como está el diagrama allí, puede ser en diagonal, de una esquina a la otra y hacer una cruz, puede ser en forma sistemática también, incluso si tienen medidas de la finca, decir cada 10 metros voy a parar y tomar muestra.
La forma de hacerlo, pues, es variable. En este caso, pues, estamos hablando de un zigzag o puede ser de un diagonal. Y lo que se hace es que se camina, en este caso, se camina en zigzag y se hacen paradas para tomar hojas, ¿verdad? De una planta. Y aquí hay dos formas. Una es que se tome una sola hoja de la planta y asegurar de que en algunas plantas se toma de la parte baja, otros de la parte media y otros de la parte superior. La otra alternativa sería de la misma planta tomar tres hojas, una de la parte superior, de la parte media y de la parte baja. Algo importante, y aquí entra un poco la parte de qué sería de honestidad con nosotros mismos, ¿verdad? Y es que no debemos mirar las hojas, debemos de tomar la hoja sin mirar qué hoja tomamos, al azar, sin mirarla, ¿verdad? Y la colocamos en una bolsa. El objetivo es que recorrer todo el campo y tomar 100 hojas del campo y colocarlas en una bolsa. Al terminar de hacer la colección, se hace un conteo de cuántas de esas 100 hojas tienen síntomas o signos de roya, ¿verdad? Si hay 20 hojas, pues tenemos un 20% de daño. Entonces, determinar el porcentaje. Eh, en el caso de fitopatología no tenemos datos tan exactos como en algunos casos de entomología, donde hay umbrales económicos. Aquí se manejan porcentajes y normalmente en el caso de roya se habla de 5 o 10%. Si tenemos porcentajes ya que andan por ahí o superiores, entonces empezar a hacer actividades de manejo, en que uso de productos o cualquier otra práctica que consideremos o que nos recomienden los técnicos. Incluso si ya nos vamos aproximando al 5%, ya digamos al 3, al 4%, entonces iniciar actividades tendientes al manejo de la enfermedad, ya manejo curativo de la enfermedad. Repito, esta es una enfermedad diseminada por el viento y en poco tiempo, al ser diseminada por el viento, en poco tiempo, si ya tenemos infección en el cultivo, en poco tiempo podemos tener daño en toda la plantación. Entonces, no debemos esperar a tener porcentajes muy altos de daño, ¿verdad? Entonces, eso es mi comentario, mi recomendación en ese sentido. Les decía, este es un ejemplo, hay otros ejemplos donde se hace un punto de muestreo y se toman plantas alrededor y pues ya ustedes podrían consultarlo en sus países, cuál es la recomendación que les dan sobre esto, ¿verdad? Sobre el muestreo. Siguiente. Bueno, un poco rápido porque el tiempo nos avanza. Vamos a hablar de otras enfermedades. Antracnosis del café es una enfermedad causada por Coletotricum. Varias especies, Closporioides es la más común. Coffeanum también puede ser agente causal de antracnosis. Normalmente esta enfermedad puede afectar a la hoja, la fruta e incluso los tejidos de bandolas, tejidos jóvenes. Son manchas de color café en los bordes, normalmente bien definidos o en los bordes o en la parte central. De hecho, la foto que tengo ahí es en la parte central. Cuando estas manchas aumentan en número y en tamaño, entonces causan defoliación. Puede causar muerte de las ramas o de las bandolas y causar manchas oscuras hundidas en el fruto. Esto de hundidas es una característica de la antracnosis, no solo en café, en otras frutas también, ¿verdad? Pero en el caso del café también se da ese caso de manchas oscuras en el fruto. Siguiente. Y aquí tenemos una mancha eh, en la hoja de antracnosis y en la fruta de café. Y lo que les decía, manchas hundidas en el fruto. Esto reduce la calidad de la fruta. Esto se da bastante cuando hay problemas de roya o de foliación por una fertilización inadecuada. Hay más exposición a la luz solar. Entonces hay mucho más daño por antracnosis, especialmente en el grano, ¿no? Es una enfermedad en algunos momentos, en sitios específicos, pudiera causar daños de importancia económica. Normalmente es de importancia secundaria si lo comparamos igual que las otras, con la roya del café. La siguiente. El ojo de gallo. Esta es una enfermedad común, especialmente en las zonas más frescas. Puede ocurrir en cualquier parte de zonas cafetaleras, pero las condiciones son más favorables en las zonas más altas y más húmedas. Manchas circulares inicialmente son de color
café o marrón, pero al final terminan en color claro o cenizo, casi blanco. El tejido afectado se desprende dejando una perforación en la hoja. Les decía, condiciones de alta humedad y puede formar cuerpos fructíferos. Se pueden ver signos o estructuras del patógeno. Puede causar defoliación severa. Siguiente. Este es ojo de gallo. Estas fotos fueron tomadas en Costa Rica, en una zona que se llama Monteverde, que está bastante alta en Costa Rica. Y pueden ver que son manchas casi un color bien claro, ya en un momento avanzado de la enfermedad. Eh, Reduce el área fotosintética, eventualmente puede causar defoliación. Siguiente. Maldilachas, causada por un basidiomiceto del género Pelicularia coleroga, especie coleroga. Pueden observarse filamentos blancos, que son estructuras de los hongos, son hifas, como hilos. Filamentos blancos que cubren las ramas, las hojas y los frutos. Las hojas se secan, pero debido a que tienen esos filamentos, se quedan colgadas de la planta, no se caen en el momento, pueden caerse después, pero se secan y quedan colgando por algún tiempo ahí. Entonces, eventualmente, pues las hojas se caen. Siguiente. Y ahí tenemos un ejemplo de mal de hilachas. Entonces la hoja se seca y queda colgando en la bandola. Mal del tayuelo. Esta enfermedad afecta, pues, como sucede en otras plantas en las etapas tempranas de desarrollo de la planta. Hay un mal del tayuelo tardío, pero en este nos estamos refiriendo al temprano. Plantas en las primeras etapas de desarrollo. Hay un complejo de hongos y es una enfermedad, si no se maneja bien, especialmente la parte de humedad y un sustrato adecuado puede causar muchos problemas. Los agentes causales son normalmente asociados, son Rhizoctonia, Pythium, Fusarium y Phytophthora. Pueden haber otros ahí. Son lesiones acuosas o blandas en la base del tallo. Esto lleva a una marchitez de la planta y eventualmente la planta colapsa y muere, ¿verdad? Entonces, esto, si no se hace un manejo adecuado, pues puede causar pérdidas en la etapa de vivero. Tenemos ahí unas fotos de mal de tayuelo. Creo que esta es una enfermedad que últimamente pues se está haciendo un mejor manejo de ella. Los viveros creo que han aprendido a manejarla relativamente bien, ¿verdad? Entonces no sé qué tanto problema habrá, pero creo que sí, en mi percepción es que sí ha bajado bastante la incidencia de mal del tayuelo. En este y en muchos otros cultivos. Siguiente. La fumagina es causada por un ascomiceto del género Capnodium. Normalmente es Capnodium citri. Es una costa negra en la superficie de las hojas, ramas y frutos. Afecta a una infinidad de cultivos, incluyendo el café. En cultivos como en cacao, en cítricos, en mango, puede ser un problema bastante serio y no tanto por el daño directo a la planta, sino porque se forma una costra negra en la superficie de las hojas y reduce o afecta la parte fotosintética de la planta, ¿verdad? Entonces, al haber una costra negra, la planta no puede desarrollar adecuadamente su fotosíntesis, se reduce la fotosíntesis y eso lleva a un debilitamiento de la planta y si afecta la fruta, entonces hay una reducción del valor comercial del café, ¿verdad? De la fruta también. Entonces, esto les decía cuando lo mencioné la primera vez hace unos minutos que está asociado con daño por plagas. Normalmente cuando se quiere manejar fumagina hay que dirigirse a plagas, a chupadores, a áfidos, a moscas blancas, a escamas. Y esta es la fumagina, ¿no? En café, tanto en la hoja como en la fruta. Y se pueden aplicar fungicidas para esto, pero no ayuda mucho. Lo más importante es manejar plagas, ver qué plagas hay, cochinillas. Es otro que también atrae este problema. Sí, siguiente. Bueno, en cuanto a manejo de enfermedades, este es un diagrama bien general de manejo de enfermedades de plantas y no voy a entrar en detalle en todo lo que está ahí, algunas aplican, otras no aplican al café, pero sí quiero enfocarme en un punto. En el lado
izquierdo sería donde tenemos el control químico, fungicidas, herbicidas, bactericidas, insecticidas, las medidas legales. Poco hablamos de medidas legales, la parte de certificación de semillas, vedas, inspecciones, cuarentenas, la parte genética, tanto la convencional, resistencia genética convencional, resistencia genética modificada genéticamente, o la inducida también, ahora con lo de bioestimulantes, entonces ahí aplica eso. El uso de productos biológicos, hongos, bacterias, plantas y otros organismos que pueden usarse para manejo de enfermedades. Vemos que todo eso está en la izquierda, pero si a la derecha vemos la parte cultural, y aquí es donde está mi punto. Normalmente cuando compramos un fungicida ya esperamos que el fungicida nos solucione el problema, ¿verdad? Y vemos aquí que en el caso de manejo de enfermedades y de plagas es lo mismo. La mayoría de prácticas son culturales. Necesitamos hacer mucho de prácticas culturales para que las otras medidas que podamos aplicar nos resulten efectivas. Podemos aplicar el mejor fungicida, pero si no hacemos buenas prácticas culturales, estamos malgastando nuestro dinero. Podemos tener la variedad más resistente, pero si hacemos malas prácticas culturales, no nos va a resultar efectiva también. Entonces, tenemos que hacer, al final de cuentas, es un manejo integrado y donde la parte cultural, el manejo agronómico, el manejo cultural del cultivo es importantísimo, es clave para que las otras prácticas nos puedan dar los resultados que deseamos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una serie de medidas, algunas aplican al café, otras no. Este es un diagrama general de manejo de enfermedades en cultivos, en plantas. Creo que, siguiente. Bueno, esta sería, creo, la última. En un caso de manejo de enfermedades en café, también es un listado así general, pero aquí, y este es como un ejemplo para ilustrar lo que comentaba en la diapositiva anterior. En el caso de café, ¿qué podemos hacer? Usar semilla certificada, usar semilla de buena calidad, usar buen material. Eliminar plantas voluntarias. En nuestras fincas queda mucho café que se cae ahí y empiezan a salir plantitas ahí y las dejamos ahí. Esas plantitas nos sirven de hospederos a patógenos, a plagas. Entonces hay que buscar una forma de eliminarlas. Los residuos de cosecha, granos secos que quedan por ahí, material que queda de podas, de todo esto, eliminarlo. Barreras vivas ayudan. El café algunas veces no funciona tanto porque hay pues la sombra ayuda bastante. Buenos drenajes, que en el caso del café normalmente no es un problema porque la mayoría del café está en laderas. Lomillos no aplica, uso de mulch tampoco. Variedades resistentes sí o tolerantes, como le queramos llamar, depende de qué estemos hablando. Resistencia sistémica adquirida. Hablamos de bioestimulantes, de estimular, activar mecanismos de resistencia en la planta, uso de productos a base de hongos, bacterias y plantas y aplicación de fungicidas sintéticos. Estos son algunas prácticas recomendables en manejo de enfermedades. Vemos que aparecen, no sé si lo pueden ver así en sus pantallas, de diferentes colores, ¿verdad? Rojo, verde, azul, negro, anaranjado. ¿Por qué están de diferente color? Porque unos son legales, otros son culturales, otros son genéticos, otros son biológicos y otros son químicos. Estamos integrando diferentes prácticas de manejo. ¿Ah? Al final es integrar diferentes prácticas de manejo para lograr un manejo adecuado de nuestros problemas de enfermedades. Siguiente. Creo que con eso concluimos. Estamos un poquito más de tiempo, pero eso sería lo que tengo que comentarles sobre enfermedades. Y pues si hay algún comentario, alguna pregunta, creo que eh, Sí, por aquí tenemos unos minutos Por aquí para- tenemos unas consultas, profe, y bueno, hay comentarios también, saludos ahí, a algunos colegas de la ER también que lo estaban viendo, que gracias. mencionaban que pues la uno se une, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos algunas preguntas en el chat. José Sí. Adolfo nos pregunta, en café orgánico, ¿cómo podemos controlar la roya? No sé si usted ha tenido alguna experiencia en ese tema o en general enfermedades, ¿verdad? Tal vez no específicamente en café, Ujú. pero otra enfermedad de forma orgánica, ¿cómo pudiésemos controlarla? Sí. Bueno, sí hay alternativas.
al final miramos el manejo integrado, ¿verdad? Donde el uso de fungicidas sintéticos es solo una de esas prácticas. Pero hay algunos productos biológicos, hay verticillium, tricodermas, algunas pseudomonas, algunos extractos botánicos que se pueden usar, algunos cobres que son, de hecho, los cobres son sintéticos, ¿no? De hecho, pero hay algunos cobres aprobados para producción orgánica. Y ahora tenemos esto de bioestimulantes que hay, difícil mantenerse al día con tanto que está saliendo, pero hay muchos de estos que también creo que podrían entrar en un programa de producción orgánica. O sea, y aparte de eso, pues todo lo demás, las prácticas culturales y el uso de resistencia genética. O sea, sí, sí, sí. Mi opinión es que sí es posible, ¿verdad? Porque al hablar de producción orgánica estamos sacando los productos sintéticos, ya sean los fertilizantes granulados, los fungicidas sintéticos, los bactericidas, antibióticos sintéticos, pero tenemos otras alternativas, ¿verdad? Que, pues sí, en veces es un poquito más difícil, los resultados son más como de tener un poquito más de paciencia, creería yo, porque no es como el sintético de repente, que es más de un impacto así rápido, pero sí, sí es posible. Sí es posible. Esa es mi opinión, ¿verdad? Que sí, sí es posible. Claro, y con orgánicos pues es ir viendo la parte de prevención, ¿verdad? Sí, Del monitoreo que usted definitivamente, mencionaba. definitivamente. La parte preventiva ahí es clave. Correcto. Bueno, profe, por aquí tenemos otra consulta de Aarón Sánchez. Nos dice cuál es el control más efectivo para la fumagina. Ujú. Les decía que la fumagina está asociada a otros dos organismos, normalmente a hormigas y alguna plaga del cultivo. Pueden ser escamas, chupadores, ¿verdad? Pueden ser, no sé, qué otros chupadores hay en café, pero en el caso de fumagina, al ver la presencia o la incidencia de fumagina en el cultivo, hay que monitorear por plagas y ver qué plaga es y hacer el manejo de la plaga, no en sí de la fumagina, sino de la plaga. Si es pues tendría que ser algún insecticida o, bueno, si es orgánico, pues igual habría que buscar algún producto, pero el manejo más efectivo es irse al origen, que sería la plaga, ¿verdad? No directamente a la fumagina, porque usted puede controlar la fumagina con fungicidas y le desaparece por un tiempito, pero si no controla la plaga, le vuelve a aparecer. Entonces tiene que irse al control de la plaga y eso le va a ahuyentar o a repeler las hormigas y eventualmente le va a ayudar a desaparecer el hongo también. Así es, bueno, y aquí que tenemos en Honduras, en algunas zonas de Honduras, la cochinilla, ¿verdad? Que es también la que Ajá, lleva el parte ajá, de la fumagina, entonces ahí es sí, enfocarse en controlar la eh, cochinilla. eh, definitivamente, sí, esa es la clave. Bueno, jóvenes, realmente es un gusto tenerlos siempre aquí en la clase de las 2 de la tarde. Recuerden siempre llenar su asistencia. Ahí está el link de asistencia en el chat para que puedan registrar su asistencia. Y saluditos a todos los que nos vieron en las diferentes plataformas, en YouTube, Facebook, por ahí vimos varios conectados y también a los que están aquí en Zoom. Recuerden, mañana también tenemos clase a las 2 de la tarde. No se pueden perder la clase de mañana. Es sobre el manejo de tejidos en café. Y esto pues también va relacionado al tema de enfermedades, ¿verdad? Porque si tenemos un buen manejo de tejidos, pues vamos a tener un café joven, vamos a regular el tema de densidad, el tema de cómo penetra la luz. Entonces, eso también nos va a ayudar a poder tener una menor incidencia en tema de enfermedad. Así que jóvenes, mañana a las 2 de la tarde los esperamos. Y bueno, profe Cristino, es un gusto para nosotros haberlo tenido aquí en Jóvenes Caficultores. Y ahí pues tenemos muchos comentarios y otras preguntas que vamos a ir abordando nosotros de parte del staff de jóvenes. Gracias, profe, por colaborar con nosotros y bueno, le dejo un espacio para que se despida de los estudiantes que tuvo el día de hoy. Hoy tuvo de Colombia, vimos por ahí de Panamá, de Costa Rica, de Guatemala y de Honduras, por supuesto. Teníamos ahí y Venezuela, me parece, ahí los que nos comentaron. Bueno, también teníamos de Perú, así que pues tenía diverso los estudiantes, así que le dejo unos minutitos para que pueda despedirse de ellos y decir algunas palabras. Y desde ya, muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias
por la invitación. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero pues haber contribuido en su formación, colaborado con el logro de sus objetivos. Cualquier cosa que pueda apoyarles, con mucho gusto, pues aquí estoy para servirles. Ya Rosy conoce cómo contactarme, entonces pueden hacerlo. Miraba un comentario ahí sobre mi nombre, creo. José Cristino Melgar, por alguien parece que miraba ahí, preguntaba por mi nombre, de Honduras. Entonces, ha sido un placer, definitivamente que sí, y les deseo éxitos y que sigan adelante con el desarrollo del cultivo del café, ¿verdad? Es un rubro muy importante para nuestros países y creo que de la única forma que va a ser sostenible es si hacemos lo mejor por hacerlo de la mejor manera. Y que Así es, y tengan yo creo que buen día. pues gracias, profe, y buen día para usted. Ahí estamos nosotros en contacto. Muchas gracias de parte del staff de Jóvenes Caficultores y también de todos los estudiantes ahí. Varios comentarios en el chat. Bueno, que por temas de tiempo no podemos darle lectura, pero nosotros le podemos hacer llegar a usted la base de datos de los comentarios. Muchísimas gracias, profe, muchísimas gracias, jóvenes, y los que no se pudieron conectar a las 2 de la tarde, también tenemos la clase a las 6 de la tarde para que puedan verla o repasarla. Así que nos vemos, jóvenes, ha sido un gusto y nos vemos en la próxima.